convocatoria a la validación de partidos políticos. Amigos de BPI, nosotros completamente en vivo vamos a escuchar de inmediato declaraciones del secretario general del partido Primero Justicia, todo esto dando su posición de cara a todo lo que va a ser el proceso de validación que convocó la Asamblea Nacional Constituyente mediante el Consejo Nacional Electoral. Escuchamos. No es simplemente una tarjeta. El Primero Justicia es una familia, y es una familia de centenares de miles de hombres que están en toda Venezuela luchando para que en Venezuela podamos salir de esta dictadura y podamos salir de esta crisis terrible que cobra vidas humanas todos los días, que cobra lamentablemente el sacrificio de la diáspora que hace que las familias se dividan y que miles de venezolanos, ya millones, hayan tenido que irse a pasar necesidades a otro país. Lo que nos está pasando a los venezolanos no lo merecemos ninguno de los que aquí vivimos. Lo que nos está pasando tiene un solo responsable, que es Nicolás Maduro. Y no podrá jamás una dictadura acabar con una fuerza política que se ha sembrado en Venezuela para luchar porque este país logre un camino de libertad y de progreso para todos los venezolanos. Hace un año, en condiciones también ilegales, porque tenemos que recordar que en una dictadura nada es ilegal, todo es a la fuerza, todo es obligado, es como una especie de secuestro a lo que nos ha sometido el gobierno de Nicolás Maduro, amparado solo por el poder de las armas, que es lo único que lo sostiene en el poder. Hace un año hicimos un acto de rebeldía frente a un reglamento y a unas normas totalmente ilegales y validamos nuestro partido. Y lo validamos con cientos de miles de personas que salieron a marcar con nombre y apellido y con su cédula de identidad su deseo de que en Venezuela los partidos políticos sigan teniendo vigencia y jamás sean una cosa o una institución que no exista para la gente. Dimos muestra desde la calle de cómo miles de personas quedaban sin poder firmar o sin poder adherirse sencillamente por la arbitrariedad del Consejo Nacional Electoral. En estos meses nada ha ocurrido, ninguna ley hemos infringido para que nosotros tengamos que validarnos de nuevo. Sin embargo, creo que la oportunidad de movilizarnos por miles de personas para poder decirle al gobierno que aquí estamos, dispuestos a enfrentarlos en la calle, con una gran mayoría popular que quiere paz, pero que quiere cambio, que quiere elecciones, pero elecciones libres, y que no nos pueden invisibilizar. Este fin de semana hay una gran oportunidad de demostrarle a este gobierno que somos una gran mayoría. Por supuesto que en el deseo de Primero Justicia está el que nosotros pudiésemos demostrarle al mundo entero y a este gobierno, por supuesto, pero también a los venezolanos, que seguimos de pie y que juntos estamos luchando para que este gobierno sea pasado y nunca más vivamos esta situación. Pero entendemos perfectamente que al poner organizaciones al lado, como la Mesa de la Unidad Democrática, creemos que en este momento tenemos que dar un testimonio de desprendimiento, un testimonio de servicio al país, un testimonio de amor por Venezuela y un testimonio de verdadera unidad. Y por eso, este sábado, nosotros, el 27 y 28 de enero, vamos a unirnos para salir a la calle a validar la tarjeta que más votos ha tenido en la historia de Venezuela, que es la tarjeta que nos une a todos, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo hacemos sabiendo que este partido no va a estar ilegalizado, porque seguirá actuando en todas las calles de Venezuela, porque seguiremos usando nuestros símbolos de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos, que seguiremos activando como una organización política que, como decíamos el 12 de enero, es perseguida por las dictaduras, como perseguidas por las dictaduras estuvieron los partidos que lucharon por la democracia en Venezuela. Referíamos en aquel momento que durante 10 años estuvo ilegalizada el partido de Rómulo Betancourt y posterior al regreso de la democracia
Rómulo Betancourt se convirtió en presidente de la República y su partido en el partido más grande en ese momento. Lo pudimos ver en Chile con la Democracia Cristiana, con el Partido Socialista y con todos los partidos que fueron ilegalizados en su momento por la dictadura de Pinochet. Hoy nosotros damos un paso al frente por Venezuela, por la unidad de los venezolanos, por ese mensaje que recibimos todos los días de la gente que nos pide que nos unamos en torno a un solo camino, en torno a una sola figura que será escogida a través de elecciones primarias y en torno a un solo instrumento. Creo que este es un ejercicio que podemos hacer de rebeldía al gobierno, de desconocimiento de ese intento que tienen por hacer ilegal y criminalizar a todo el que piensa distinto y por demostrar que lejos de estar hoy minimizados, hoy somos mucho más los que queremos cambio que los que quieren seguir con esta tragedia. Queremos de esta forma, además, invitar a todas las organizaciones políticas que puedan estar pasando por la misma situación nuestra, Acción Democrática, Voluntad Popular ya lo ha dicho, para que juntos salgamos y demos una demostración de unidad nacional, de rescatar esas siglas que en el momento de la elección de la Asamblea Nacional en el año 2015 nos permitió ir con una sola tarjeta y lograr la más alta votación que se haya tenido en la historia de elecciones en Venezuela. Por lo tanto, toda la estructura de Primero Justicia, toda la fuerza que tenemos en nuestros estados, que estaba preparado para cualquier reto que haya que asumir, la sumamos al esfuerzo unitario de validar la tarjeta de la unidad, esa tarjeta de la que nos sentimos orgullosos. Y queremos pedirle al pueblo venezolano que salgamos este 27 y 28 a darle una demostración de dignidad a este gobierno, a decirle que no hay control social ni carné de la patria que pueda con un pueblo cuando quiere cambiar, que nosotros estamos aquí para que ellos salgan del poder y para que tengan que contarse en un proceso electoral libre y que no vamos a descansar hasta que este drama que se llama Nicolás Maduro sea pasado y Venezuela recobre su libertad y su democracia. Así pues, nos ponemos al servicio del pueblo venezolano, nos ponemos al servicio de los que quieren que esta unidad se mantenga y se fortalezca en el tiempo y nos ponemos al servicio de esa idea de libertad, de ese sueño de progreso que tenemos todos los venezolanos. Validando la unidad, fortalecemos la oposición venezolana. Validando la unidad, fortalecemos la alternativa democrática. Validando la unidad, dejamos claro que este gobierno lo que no quiere es que hayan partidos políticos. Y partidos políticos, señores del gobierno, van a seguir existiendo. Primero Justicia no va a desaparecer. Y Primero Justicia, junto a las demás fuerzas de la unidad, serán los responsables de la reconstrucción de este país con bases democráticas sólidas, para que lo que ustedes representan hoy sea el pasado que nunca más nos toque vivir en Venezuela. Sin embargo, la tarjeta de la unidad para las pasadas elecciones de gobernadores en 9 entidades está inhabilitada. ¿Cómo van a validar y qué va a pasar en estas 7 entidades donde la tarjeta de la unidad no puede funcionar? Mira, es importante esa pregunta porque la unidad no ha participado en los 2 últimos procesos y el poder validarla significa que para nosotros es totalmente válida, pero bajo el sistema autoritario y legal de este gobierno, pues nos parece que es una oportunidad para demostrar el gran apoyo popular que esa tarjeta tiene y que nos demuestra que podemos estar unidos. Pero además, como nada le sale perfecto al gobierno y siempre al final la trampa sale, el que hayan incluido a la mesa de la unidad para ser validada nacionalmente, quiere decir entonces que si ese requisito por demás ilegal lo cumplimos como un mecanismo de rebeldía contra el gobierno, la tarjeta va a quedar legalizada en el esquema formal del gobierno y podrá ser presentada en cualquier otra elección en todos los estados. Ese es el reto que tenemos que ponerle al gobierno, que la gente salga a dar su demostración de apoyo a la tarjeta de la unidad, a ver qué van a inventar y qué van a decir después.
Lo que no tiene sentido es que vayamos a un proceso en el cual nos vaya a ver la gente peleándonos entre nosotros por llevar adeptos y ver cuál queda y cuál no queda si tenemos un instrumento que, repito, siendo el más votado de la historia de Venezuela, es el que tiene mayor apoyo popular en este momento para garantizar que tengamos un solo candidato, para garantizar que cualquiera que quiera dividir la unidad no va a poder hacerlo porque tenemos esa marca allí puesta a tempranos días del año 2018, que el pueblo venezolano está dispuesto a seguir luchando hasta que esta tragedia llamada Nicolás Maduro salga del poder a través de un proceso electoral en el que cada voto valga y en el que la mayoría de los venezolanos puedan expresarse libremente. Las sanciones impuestas por la Unión Europea a 7 funcionarios, ayer algunos de estos reaccionaban y decían que esto solo inflacionaría el diálogo y que además era un atentado contra las instituciones de Venezuela. A mí me impresiona verdaderamente la reacción que ha tenido el gobierno. Pareciera que el que hayan sancionado a algunas personas no hacía el Estado venezolano, y con esto quiero de nuevo recalcar lo que siempre hemos dicho: estas sanciones están siendo contra funcionarios que han sido señalados por delitos y que en nada tiene que ver con el pueblo venezolano ni con el Estado venezolano, son personalísimas, pero han generado un impacto superior a que si hubiesen sido sanciones hechas al pueblo de Venezuela. Porque a ellos lo que le pasa al pueblo venezolano no les interesa. Porque a ellos que la gente esté pasando hambre no les interesa. Lo que les preocupa es que no puedan viajar a los países que normalmente viajan, tal vez que no puedan hacer uso del dinero que mal habido han tenido guardado en bancos en otras partes, y yo no comprendo cómo puede eso generar una reacción de ese tipo. Ni tampoco entiendo qué tiene que ver eso con una mesa de negociación que se está llevando a cabo en República Dominicana. Lo primero es que nosotros no tenemos nada que ver, ni formamos parte de la Unión Europea, ni somos representantes de los gobiernos que hoy se han dado cuenta que en Venezuela se violan los derechos y que en Venezuela no tenemos una democracia, sino que tenemos una dictadura. Y en ese sentido, la negociación, lo han dicho, por cierto, quienes han emitido estas sanciones, puede traer como consecuencia, y por eso la veeduría internacional, y por eso esas negociaciones son fuera del país, y por eso esas negociaciones están siendo seguidas por el mundo entero. Si hay un acuerdo y hay el respeto a lo que allí acuerde, son sanciones que ellos mismos han dicho que dejarían de existir. Por lo tanto, si al gobierno tanto le molesta que esto ocurra, que entienda que la salida es la restitución de la vigencia de la Constitución, la restitución de las instituciones que, como la Asamblea Nacional, fueron electas por el pueblo, y además la convocatoria a unas elecciones libres donde a nadie se le obligue a votar por quien no quiere votar. Y en ese sentido, creo que al final, una negociación cuando se está en una dictadura como esta, que se está haciendo fuera del país porque aquí no podría hacerse, que se hace con la mediación de cancilleres de países democráticos, lo que demuestra claramente que este gobierno asume que es un gobierno autoritario, son hoy necesarias e importantes para evitar que la violencia sea el camino que el gobierno quiere imponernos y se imponga un camino de paz y de democracia. Diputado, ante eso, en relación al diálogo, el gobierno ha dicho que va a evaluar su participación en el diálogo, aparentemente por como ha declarado, es evidente que va a decir que no va a participar más, o al menos va a presionar para que haya una posición de alguna de las partes que no participe. ¿Cómo colocaría eso a la mesa de unidad en relación a la opinión pública, aquí a lo interno, por el tema de la validación también de la tarjeta de la mesa de la unidad democrática, que en este caso, cómo quedarían las organizaciones políticas en función a la tarjeta y de alguna manera la opinión pública desfavorable que tiene la mesa de la unidad democrática al asistir al proceso de diálogo? Mira, lo primero es que yo creo que, y lo decía un articulista en estos días, Fernando Mírez, decía que el solo hecho de que las reuniones de negociación se estén dando en un país extranjero, en un país que no tiene nada que ver con el conflicto, es decir, que no sea en el sitio donde el conflicto se está dando, que es el conflicto de los venezolanos, porque al final esto es un conflicto del pueblo venezolano que pasa hambre, que muere por no tener medicinas, que tiene que irse del país contra un pequeño grupo que está enquistado en el poder.
es la mejor demostración de que en Venezuela no hay democracia. Porque en las democracias la oposición y el gobierno hablan permanentemente a través de las instituciones y, como hemos visto en otros países democráticos como España, permanentemente los presidentes se reúnen con la oposición para tratar los grandes temas nacionales. Aquí eso no es posible. Primero, porque tenemos un gobierno que se ha deslegitimado y se ha convertido en dictadura. Y segundo, porque tenemos un gobierno que criminaliza a quien piensa distinto. El que nosotros hayamos logrado que se pueda sentar el gobierno frente a representantes de otros gobiernos, que es otra característica clarísima de las negociaciones que se dan en periodos de dictadura, yo creo que es sumamente importante. Porque eso lleva implícito en sí el reconocimiento que este gobierno no está actuando de forma democrática, que es un autoritarismo y que es una dictadura, y que se ve obligado, porque hay una gran mayoría del pueblo venezolano que no los quiere, a sentarse a negociar. Ahora, que tengan rectitud de intención, no lo creo. Todo lo que hemos visto es cómo ellos mismos intentan impedir que ese diálogo pueda tener frutos, porque todos los días hacen cosas como la ilegalización de los partidos, por ejemplo, o amenazar con elecciones unilaterales para que en Venezuela no pueda haber el acuerdo que tiene que existir para restituir la democracia. Ahora, yo creo que este es un mensaje muy claro que hay que dar a la gente. En estos procesos, la negociación es imprescindible para liberar al pueblo venezolano, porque no merece nadie morir por no tener una medicina, porque nadie merece ver a su hijo que se acuesta sin poder comer, porque nadie puede ver con tranquilidad cómo se pierden vidas producto de la anarquía y la violencia que este mismo gobierno ha generado en los barrios con los grupos paramilitares que ha armado. Y por lo tanto, por esa gente, nosotros tenemos la obligación, sin ceder en lo que son nuestras convicciones, sin ceder en lo que han sido nuestros planteamientos, a entrar en un proceso de negociación que ahorre la pérdida de vidas humanas y que garantice que los venezolanos podamos rescatar nuestra dignidad y podamos rescatar nuestro derecho a elegir. Por eso, que sea el gobierno el que se pare, queda mucho más en evidencia frente al mundo entero. Pero aquí estamos nosotros buscando ser útiles a los venezolanos y buscando que ninguna oportunidad se pierda para demostrarle al mundo que somos una gran mayoría que hoy está secuestrada por un gobierno dictatorial y que ese secuestro se va a terminar porque nosotros vamos a luchar para que Venezuela sea libre y para que podamos escoger libremente un nuevo gobierno. La mesa de la Unidad Democrática, los partidos que la integran aún no se han puesto de acuerdo en una fecha para elegir las primarias, un candidato único. ¿Cómo se va a manejar este tema si este escenario se llega a dar en pocas horas? Mira, lo primero es que no tenemos aún fecha para cuándo va a ser la próxima reunión. Ayer lo que vimos fueron reacciones virulentas, que más bien lo que atentan es contra la continuidad de esa negociación, pero esperemos que esa fecha se pueda dar en el menor tiempo posible. Y mañana tenemos un acto muy importante de la unidad para darle a conocer a Venezuela el norte y el camino que vamos a llevar para poder obtener una candidatura única en el país. Y creo que el ejercicio de movilización nacional del 27 y el 28 nos va a ser muy útil para ese camino que tenemos que tener de lograr escoger en primarias a un candidato que represente la voluntad de cambio del país, que represente además lo que significa un cambio hacia el futuro, lo que significa además una candidatura que tenga la dignidad de no sucumbir frente a la presión del poder, de una candidatura además que luche no solamente por amalgamar a todos los que quieren un cambio en Venezuela, sino que luche también por nuestros valores, por lo que queremos ser como país y que enfrente lo que puede ser el ventajismo de este gobierno. Así que frente a cualquier anuncio que hagan hoy, que no es otro que la reacción desesperada de un gobierno que cada vez queda más aislado y señalado por el mundo entero, nosotros lo que sí estamos claros es que vamos a seguir luchando y organizando al pueblo de Venezuela, y ese líder que va a escoger el pueblo será el líder que nos va a conducir al cambio definitivo en el país. Pero mañana se podría conocer la fecha. Efectivamente, yo no quiero adelantarme a lo que son anuncios que además no me competen porque los hará la mesa de la Unidad Democrática y ese anuncio será mañana. Y en todo caso, para nosotros la gran noticia que queremos darle al país es que a pesar
del amor que sentimos por nuestras siglas, a pesar del sentido de pertenencia que tenemos con una casa que hemos construido durante 18 años para servir a Venezuela, que a pesar de lo que significa el haber sido la organización política que ha liderado los procesos del 2012, del 2013, del 2015, del 2016, del 2017, y me estoy refiriendo a las primarias presidenciales donde ganó Enrique Capriles, al heroico esfuerzo que hizo Enrique Capriles cuando se enfrentó a Nicolás Maduro, de lo que ocurrió cuando dijimos al país claramente que el camino era lograr una mayoría en la Asamblea Nacional, que nos permitió liderar esa campaña con la Unidad Democrática en el 2015, que nos permitió movilizar a un país para decirle al mundo entero que queríamos revocar el mandato de Nicolás Maduro, que nos llevó a las calles para ejercer nuestro derecho a vivir en un país libre en el año 2017. Nosotros, a pesar de todo ese amor que sentimos por Primero Justicia, hoy creemos que el paso que debemos dar es respaldar la tarjeta de la unidad como muestra inequívoca de que este partido pone por encima de sus intereses los intereses de Venezuela y del pueblo venezolano. Diputado, pero retrasar las primarias no es un error. ¿Cómo? Ya vamos por las redes sociales a informar todos los puntos de validación que hay. Vamos a informar también toda la cooperación y coordinación que vamos a tener con todas las organizaciones que ya han mostrado su interés en validar la mesa de la unidad, y en ese sentido lo que sí queremos es que la gente se active y que este 27 y 28 de nuevo en las calles de Venezuela nos encontremos para decirle a este gobierno que ya basta de atropello, que ya basta de miseria, que ya basta de hambre, que ya basta de corrupción, y que lo que queremos es un cambio para rescatar nuestro país. Y sobre el tema de la fecha del proceso primario, pues yo creo que mañana, cuando esto se anuncie, podremos ver que son a tiempo. Porque recordemos además que lo constitucional es que cualquier elección presidencial sea convocada con 6 meses de anticipación. Si eso no llega a ocurrir, pues sencillamente estamos en un país donde la dictadura lo que quiere es que no haya oposición y que Nicolás Maduro con una minoría se pueda imponer a través de un fraude. Y en ese sentido, nosotros estamos siguiendo los pasos necesarios para que el país pueda tener ese líder unitario y para que juntos podamos enfrentar la dictadura que más daño le ha hecho al pueblo venezolano en su historia. Diputado, Acción Democrática se va a validar, es decir, ¿hay algún tipo de comunicación con la dirigencia de Acción Democrática para que no se valide, para que valide la tarjeta de la... Mira, siempre hay comunicación con todos los partidos de la unidad, y yo creo que lo hacemos con mucho respeto además y con mucho cariño. Creo que lo que conviene, por las condiciones, de nuevo insisto, absolutamente ilegales que se le impone a este proceso, por la situación en la cual el gobierno quiere inhabilitar e ilegalizar a la unidad democrática y busca dividirnos, creo que lo más correcto, creo que lo más generoso con el país, y creo que lo que puede imponer un mayor servicio a los intereses de los venezolanos es que todos nos sumemos a validar la tarjeta de la unidad. Y por eso, por supuesto, que con mucho respeto y cariño invitamos a Acción Democrática a que se sume a este esfuerzo que hoy estamos haciendo los partidos de la unidad para revitalizar esta coalición que en definitiva es la que va a enfrentar a Nicolás Maduro y lo va a derrotar. Gustavo, usted dijo que las elecciones presidenciales, de acuerdo con la ley, se deben convocar con 6 meses de anticipación. Pero también Jorge Rodríguez reveló hace unos días en un documento que las elecciones presidenciales se harían en el segundo semestre. Mi pregunta es lo siguiente: ¿por qué retrasar tanto estas primarias? No, es que yo creo que las noticias que se van a dar el día de mañana hacen ver que estamos actuando con la rapidez necesaria. A mí me hubiese gustado que nosotros hubiésemos hecho las primarias el año pasado. Creo que esas son cosas que se pudieron haber hecho, pero en todo caso las cosas se dan cuando los consensos se acuerdan y llegan. Y en ese sentido creo que estamos a tiempo. Y ese papel que mostró Jorge Rodríguez, creyendo que con eso estaba haciendo una gran gracia, lo que demostró claramente es que nosotros estamos exigiendo en Dominicana lo que son los derechos de los venezolanos y que no hemos entregado ninguno de los derechos que nosotros dijimos que íbamos a defender allí. Y una elección en el segundo semestre es tal cual lo que establece no solamente la normativa legal, sino que es lo que corresponde en el momento en el que
tenemos que reconstruir el sistema electoral para que hayan garantías para que todos votemos. Porque si lo que nosotros quisiéramos es elegir ya un nuevo presidente. Es que Maduro desde hace tiempo no debería ser presidente. Es que es el colmo que siga siendo presidente, el culpable del hambre de los venezolanos. Pero, como han destruido el sistema electoral como tal, y como han cometido ya 3 fraudes seguidos, por supuesto que hace falta que pueda haber la veeduría internacional necesaria y que se pueda rescatar la confianza en el voto, y por eso ese papel que mostró Jorge Rodríguez establecía el segundo semestre de este año. Si hacen algo distinto, es la mejor muestra de que este es un gobierno que lo que quería era vacilarse al mundo para tratar de evitar las sanciones que algunos de ellos les han caído, pero no que tenían algún interés real en que en Venezuela pudiera rescatar la normalidad democrática, la normalidad institucional y sobre todo la severa crisis económica social que están viviendo todos los venezolanos. Muchísimas gracias a todos. ¡Unidad! Bien, parte del pronunciamiento que tienen ustedes allí con Tomás Guanipa y por supuesto parte de la dirigencia de Primero Justicia, todo esto en relación a esta validación de los partidos políticos que tienen que generarse este fin de semana, al menos estas 4 organizaciones políticas que fueron llamadas por el Consejo Nacional Electoral luego de esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, y son las 3 organizaciones que por supuesto fueron llamadas a esta validación de los partidos. Al menos Voluntad Popular y Primero Justicia han dicho que no van a validar sus tarjetas, sino que van a validar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Exhortaron por supuesto a Acción Democrática que se una a esta acción que ellos aseguran es por el país y para tener mejores condiciones de cara a un evento electoral de carácter presidencial que pueda ser convocado en las próximas horas. En relación a las sanciones han dicho que son personalísimas, que no atribuyen por supuesto al pueblo venezolano y que van a estar informando por redes sociales todo lo que va a ser la logística para poder, por supuesto, validar esta tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV. Bueno, mañana se despeja la incógnita de quién es el candidato.